El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios con la pastora y profeta Mari Trujillo, que va a traer la conclusión del estudio bíblico sobre la triada de espíritus que atacan a los profetas. Hoy estaremos estudiando el espíritu de Herodías, una mujer malvada, un espíritu que se convirtió en perseguir a los cristianos. Entonces, vamos a presentar a nuestra amada pastora y profeta Mari Trujillo. Sea bienvenida, pastora, ¿cómo está usted? Hola, muchísimas gracias, apóstol, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hoy estamos ya con nuestro tercer y último estudio de esta maravillosa trilogía que se llama Tres enemigas de los profetas. Muchas gracias, apóstol, muchas bendiciones, gracias por la invitación. Hoy estamos ya terminando nuestro tercer estudio de esta trilogía que tuvimos llamada Tres enemigas de los profetas. Y no estamos hablando de género femenino, estamos hablando de espíritus que tienen nombre de mujer, pero que pueden operar tanto en hombres como en mujeres. Ya nuestro primer estudio fue acerca de Jezabel, nuestro segundo estudio fue acerca de Atalía y hoy finalizamos con nuestro estudio acerca de Herodías. Amén. Entonces, igual que los otros estudios, va a estar muy interesante, así es que te invitamos a que te quedes y que juntamente aquí todos podamos aprender la bendita palabra del Señor. Bueno, vamos a ir entrando en materia, amados hermanos y personas que nos ven. Vamos a ir a la palabra para que vayamos entendiendo un poquito el contexto. Hoy vamos a hablar de Herodías, pero tenemos que saber quién es Herodías, dónde aparece Herodías en la Biblia. Las dos personas anteriores fueron del Antiguo Testamento, Jezabel y Atalía, que eran madre e hija, igual de perversas las dos, pero Herodías aparece en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de espíritus que persiguen a los profetas o a lo profético. Entonces, bueno, mira, te voy a dar los versículos donde tú puedes leer esta historia. Está en Mateo 14, del 3 al 11, en Marcos 6, del versículo 14 al 24, y en Lucas 3, del 19 al 20, ¿ok? Bueno, voy a leer solamente una versión por cuestión de tiempo, pero ya tienen ustedes la cita, usted lo puede leer en casa. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Mateo 14, del 3 al 11. Bueno, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen.
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué tremendo pasaje. Si pudiéramos verlo como en una película, esto que está escrito, que lo proyectaran en imágenes, sería algo tremendo, es algo muy fuerte. Herodías, bueno, vamos a estudiar quién era, porque tenemos que tener herramientas, ¿verdad?, para identificar a los espíritus que se levantan en contra de los profetas o de lo profético. Mira, quiero decirte que ella provenía de la dinastía de los herodianos. Si nosotros leemos en la palabra, había Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes el Grande, Herodes Tetrarca y un montón de Herodes, ¿verdad?, que hay que estudiar y hay que entender para no enredarnos. Bueno, quiero decirte que Herodías estaba casada con Herodes Filipo o Herodes Felipe, ¿sí? Este era su primer matrimonio. Con este hombre tuvo una hija. Aunque la Biblia no menciona el nombre de esta chica, de esta jovencita, pero estudiosos dicen que su nombre era Salomé, ¿ok? Entonces ella, Herodías, estaba casada con Herodes Felipe o Filipo, y de ahí tuvieron una hija que se llamaba Salomé, ¿ok? Pero resulta que Herodías se divorcia de este Herodes Felipe para casarse con el hermano, o sea, con el cuñado, ¿sí?, que era el hermano menor de Herodes Filipo, y que se llamaba Herodes Antipas. Entonces, Herodías se divorcia de Herodes Filipo para casarse con su cuñado Herodes Antipas, ¿ok? Ya de entrada vemos ahí todo un enredo, vemos todo esta inmoralidad, este pecado. Entonces, bueno, finalmente ella se casa. ¿Pero qué creen? Que Herodes Antipas también había estado casado. Y Herodes Antipas dejó a su esposa para casarse con Herodías. ¡Qué tremendo! O sea, tanto Herodías como Herodes Antipas eran casados. Los dos dejan a su pareja y se casan, ¿verdad? De una forma pecaminosa, de una forma incorrecta, pero bueno, vemos que estos personajes no tenían respeto, no tenían moral, no tenían temor de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, según la ley mosaica, una mujer divorciada no se podía volver a casar, por lo cual esta mujer Herodías estaba viviendo en pecado, porque no era correcto, según la tradición judía, no era correcto lo que ella estaba haciendo. Esto era ilegal e inmoral según la ley judía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aparece en escena Juan el Bautista, el hombre, el profeta elegido por Dios para preparar el camino al Mesías. Entonces, el profeta, una de las funciones del profeta, sabemos que dice la palabra, es edificar, consolar y exhortar. Pero en este caso, Juan el Bautista, ¿verdad?, tenía toda la razón y tenía toda la autoridad, siendo el profeta de Dios que era, de ir a decirle a esta mujer y a este hombre que estaban en pecado. Entonces Juan el Bautista, vemos aquí en la palabra de Dios que les dijo, le dijo a Herodes, no te es lícito tener a esta mujer, no puedes tenerla, están en pecado, no está bien esta relación, esta unión no está bien. Pero vemos cómo se despierta este espíritu de Herodías tan enojada, tan molesta, a un grado que se llega a incomodar tanto que siente un odio por el profeta Juan el Bautista,
y dice, voy a encontrar la forma de acabar con él, porque a mí él no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Vemos cómo a veces, como decimos aquí en México, cuando pones el dedo en la llaga, él fue directamente a confrontar a esta mujer y le dijo, no te es lícito. Entonces, vemos cómo muchas veces vamos a tener que hablar cosas que van a incomodar a las personas, vamos a tener que hablar cosas que van a despertar, que nos odien, que nos persigan y que quieran acabar con nosotros. Pero bueno, él estaba cumpliendo con lo que él tenía que hacer. Amén. Bueno, ya estamos en la introducción, pero ahora sí vamos a estudiar un poquito cuáles son las características de Herodías. Ya sabemos quién es ella, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que saber de este espíritu que se llama, bueno, no sé, era Herodías, pero es la misma influencia, ¿verdad? De maldad en las personas que se conducen como esta mujer se conducía. Bueno, de entrada es un espíritu completamente inmoral, ¿verdad? Como lo podemos ver, no había moral, no había temor de Dios, no había pureza, no había limpieza, no había nada de eso. Sus vidas eran un desorden. Había mucho pecado, mucho desorden. Esa es una característica de Herodías. Otra característica es que esta mujer era completamente mala, pero también era manipuladora, controladora y tenía un espíritu de asesina dentro de ella. Muchos la consideran la Jezabel del Nuevo Testamento, así como aquella Jezabel que persiguió al profeta Elías. Bueno, en el Nuevo Testamento se levanta Herodías persiguiendo a Juan el Bautista. Este espíritu se aprovecha de su poder y de su posición que tiene en la autoridad para manipular de forma diabólica, por decirlo, para manipular, influenciada por espíritus de maldad, para controlar y hacer lo que ella quiera, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo se repiten y las historias se parecen. ¿Recuerdan cómo Jezabel, ¿verdad?, le deja el legado a Atalía? Atalía era un espíritu que ni siquiera le importaban sus propios hijos, porque mandó a acabar con su hijo y con sus nietos y con toda su descendencia para poder quedar ella en el poder. Bueno, vean cómo aquí Salomé tiene un poco de Atalía, porque tampoco le importaba a su hija. Y vamos a ver esta parte que para mí se me hace, pues, difícil de entenderlo, ¿verdad? Porque vemos cómo Atalía usa a su propia hija para llevar a cabo sus planes malvados. Voy a hacer un paréntesis aquí. No sé, hay una serie muy buena que están pasando por ahí en la televisión y en el cine, que se llama The Chosen, en español Los Escogidos, donde hablan de la vida de Jesús y los discípulos. Y hay una escena donde sale precisamente Salomé. Y se ve como en la película, ¿verdad?, cómo ella está desde niña entrenando horas y horas y horas, entrena sus bailes a manera de que no tenga ningún error, de que no tenga ningún fallo. Sus pasos, sus movimientos tienen que ser perfectos, tienen que ser exactos, no tiene que haber nada, ningún error. Es impresionante, ¿verdad?, cuando uno lo ve. Bueno, yo lo vi en el cine y me impactó mucho esa parte, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero se supone que si ella impactó al rey es porque era experta en el baile, a lo cual ella dedicaba muchas horas. Entonces, bueno, vemos cómo Herodías influye en su hija y le dice, vas a bailar y vas a hacer lo que yo te diga. Como les decía, que Salomé, no se menciona este nombre como tal en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo fue el que dijo que ella se llamaba Salomé.
¿verdad? Bueno, y vemos cómo venía el cumpleaños de Herodes Antipas, ¿verdad? Y entonces ella comienza a prepararse, porque su madre se lo había pedido, para danzar para este Herodes Antipas. Pero yo estaba estudiando y estaba leyendo que más allá del baile, ellas tenían que ser como ataviadas, tenían que usar un vestuario especial, se ponían algunas castañuelas, piedras, velos, y era todo, pues, se me fue la palabra, pero bueno, tenía que ir muy bien presentable el día que ella iba a danzar con su ropa, la parafernalia, toda esta parafernalia. Entonces vemos que lo que yo leí es que ella pues llevaba tal vez una vestimenta muy, muy sensual, muy a manera de llamar la atención, pero lo más terrible y lo más inmoral es como una madre, Herodías, puede incitar a su propia hija a que provoque y despierte ciertos deseos carnales en su propio marido. Porque aunque aquí no, en la palabra no vemos cómo era el baile, se entiende que era un baile sensual, era un baile de la carne, era un baile para provocar y despertar los deseos y las pasiones más bajas de este hombre, Herodes Antipas, ¿sí? Entonces, bueno, esta mujer dice que era el cumpleaños, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el enemigo se esconde, ¿verdad? Entonces, detrás de esta apariencia de una chica dulce que danzaba, estaba escondido un espíritu de maldad, de muerte, que no se iba a dejar ver tal cual era, sino que se iba a esconder. Esta mujer se presenta ante el rey y comienza a danzar. Entonces, como les decía, era una danza de la carne, porque ella no tenía temor de Dios. Entonces era una danza para provocar y despertar los bajos deseos y pasiones de este hombre que además estaba embriagado con el vino. Entonces él empieza a ver esta danza, pero este hombre la empieza a ver con otros ojos, con ojos de la carne, con ojos de concupiscencia, con ojos de lujuria, y vemos cómo él queda impactado y el enemigo logra su cometido. Entonces él, cuando ve esto, le dice: ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que tú quieras, porque yo te lo voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y esto me recuerda mucho cuando la reina Esther se presentaba ante Asuero, y dice que lo mismo, ¿verdad? Ella lleva tanta gracia delante del rey Asuero que le decía: ¿qué quieres, reina Esther? Porque todo lo que tú me pidas te lo doy hasta la mitad de mi reino. Claro, son dos historias muy distintas. Esther era una mujer llena de la gracia, del favor de Dios, llena del Espíritu Santo. Y esa gracia que ella lleva delante del rey Asuero era una gracia que venía de Dios. Era pura, era santa, era de otro tipo, pero esto vemos que fue influenciado por espíritus de maldad con Salomé, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una alianza de madre e hija de Herodías y Salomé para venir a provocar a este hombre, a incitarlo a derramar sangre. Entonces, ella, bueno, Herodías nunca quiso aceptar la corrección de Juan el Bautista, nunca fue humilde de decir: ok, tal vez estoy mal, tal vez él tiene razón, por algo me está exhortando, tengo que analizar mi vida, tengo que cambiarla, tengo que mejorar. No, ella nunca aceptó la corrección, sino más bien su odio fue creciendo al grado de que ella planeó todo. Dijo: algo voy a hacer, pero yo lo voy a eliminar, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos leyendo en la palabra cómo cuando termina de danzar, la hija va y le dice a su mamá: bueno, el rey dice que yo pida lo que yo quiera. ¿Qué le pido?
y le pide un consejo a Herodías, su madre, y su madre le dice, ¿sabes qué? Pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¡Wow! ¡Qué terrible! El poder de la seducción a través de un baile. Entonces, bueno, esta mujer Salomé va, se lo dice a Herodes Antipas, le dice que quiere la cabeza de Juan el Bautista y dice que Herodes se entristeció porque él no quería hacerlo, pero influenciado por estas dos mujeres y también por la presión de que él ya lo había juramentado delante de todos, no tuvo otra opción. Entonces él fue y acabó, ¿verdad? Bueno, primero lo mandó a encarcelar, lo mandó a encadenar y una vez que estaba adentro de la cárcel, lo mandó a decapitar. Entonces, amados, ¿por qué tenemos que estar muy alertas? Porque sabemos que tenemos un enemigo que nos persigue ferozmente de día y de noche. Aquí la palabra no nos enseña cuál fue el final de Herodías ni de Salomé, porque vimos el final de Jezabel, vimos el final de Atalía, pero aquí no vemos, pero estamos totalmente seguros que Dios hizo justicia, que Dios no permitió que esa sangre de su profeta, de su escogido, quedara ahí en el olvido. Estas dos mujeres tuvieron que haber recibido su pago, su castigo y su recompensa por tan grande maldad. Porque ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta poderosísimo y lleno de la presencia de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Era primo de nuestro Señor Jesús. Él vino a preparar el camino del Señor. Juan era un profeta que bautizaba con agua y él predicaba acerca del arrepentimiento. Y si leemos en Lucas 1:13, ahí en adelante, viene una lista de cualidades de cómo era Juan el Bautista. Todas las cualidades que él tenía. Amados, él era un hombre escogido, ungido por Dios. Y esta mujer se atrevió a tocar al ungido. Cuando en una parte de la Biblia, en los Salmos, dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dice que Juan era grande delante de Dios y que había sido escogido desde el vientre de su madre. ¿Cómo se atrevió esta mujer a tocar la unción a un hombre tan lleno de Dios? Entonces, amados, no tenemos que confiarnos, no tenemos que bajar la guardia, son tiempos peligrosos, así es que si tú tienes un llamado profético, eres profeta y de repente tú tienes que exhortar a alguien y tienes que confrontar el pecado de alguien, puede ser que por ahí se despierte Herodías y quiera perseguirte y va a querer no matarte tal vez físicamente, pero sí espiritualmente o ministerialmente, por lo cual tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, meternos en la palabra y orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele si hay un espíritu de Herodías o de Jezabel o de Herodías que quiera venir a destruir, a acabar con nuestro llamado. Son tiempos en donde tenemos que tener discernimiento espiritual y tenemos que estar alertas y no ignorar a los enemigos que persiguen a los profetas. Yo personalmente puedo decirles que he tenido que enfrentar muchas veces a Jezabel. Jezabel ha venido con toda su furia contra mí, pero le doy gracias al Padre Eterno que Él me ha abierto los ojos y me ha revelado y me ha dicho, mira, aquí está Jezabel que se está levantando, tienes que orar, tienes que reprender y tienes que echar fuera ese espíritu de Jezabel. Y gracias a Dios porque Él siempre me alerta. De la misma manera he detectado a Atalía, he visto cómo el enemigo ha querido perseguir mi llamado, mi legado, mi ministerio. Y miren, no se imaginan, pero ha usado personas
que nunca en la vida me imaginé que fueran a ser usados por el enemigo. Y a veces es de gente que tienes muy cerquita de ti y es gente que te abraza y que te dice que te ama y que te dice que te quiere, pero detrás de esas personas a veces está Atalía, está Jezabel o está Herodías o está Salomé. Entonces, amados, yo te pido que tú busques la presencia del Espíritu Santo y que le pidas que Él abra tus ojos y que despierte tus sentidos espirituales, tus oídos, tu boca, tu vista, todo, para que tú puedas detectar cuando venga un espíritu de esos en contra tuya o de tu familia. Así es que yo te doy las gracias por haber estado con nosotros y te invito a que por favor compartas, comentes, le des me gusta a este video y también a que te puedas suscribir a nuestros canales Marcelo Parrella y Mari Trujillo Ministries. Estamos en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Nos va a ayudar muchísimo tu apoyo, tu me gusta, tu comentario para que esto siga caminando y llegue a más personas. Yo te doy las gracias, soy tu amiga, la pastora Mari Trujillo de Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, me despido diciéndote esto: si eres capaz de hacerte cargo de tu corazón, el cielo es el límite. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastora Mari Trujillo, por este estudio maravilloso. La verdad que es importante aprender cómo defendernos en el mundo espiritual. Amén. Entonces, a cada alumno quiero pedirle que compartan este video para que se haga viral, para que otras personas puedan entender cómo es el mundo espiritual, cómo se mueve y qué tenemos que hacer para poder poner en práctica las obras de Dios. Para poner en práctica las obras de Dios, lo primero que tenemos que hacer es compartir este video en las redes sociales, Facebook, grupos de WhatsApp, para que muchas personas conozcan la palabra de Dios. Así que desde ya les agradezco a todos los alumnos y quiero pedir también que nos ayudes con un like, con una manito arriba, para un comentario, para saber qué te pareció este estudio, qué es lo que habría que hacer de preguntas y respuestas para poderte ayudar. Así que Dios te bendiga y nos vemos en los próximos estudios. Suscríbete a nuestro canal, Marcelo Parrella, para que cada vez que subimos un video, que tenemos 2.900 videos, pueda llegarte una alerta. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.